Esta vez los invito a viajar y conocer la performance artística de la artista Milo Moiré, que es una artista suiza, y ella se autodescribe como una psicóloga, pintora y también artista conceptual y de performance. Ella, digamos, ¿qué es lo que hizo? Fue una representación en la cual invitaba a la gente. Ella lo único que tenía era una caja que cubría sus partes íntimas. Primero empezó con los senos, luego fue la vagina, y invitaba a la gente que estaba por las calles a que la toquen. Ella lo hizo en Ámsterdam y Londres. Pero antes de continuar con, digamos, con la performance que ella hizo, también cabe destacar que esto es algo que ya se había hecho antes. Aquí yo lo tengo todo anotado como siempre. La primera persona que hizo esto fue Valier Export, que también llevaba un chaleco, llevaba una caja, pero sin espejos. Y bueno, y ella también permitía que a las personas que estaban por la calle que la puedan tocar. Esto ella lo hizo en Alemania. Y fue un tanto diferente lo que trataba de mostrar ella, ¿no? Porque en un principio, bueno, se trata siempre del consentimiento, ¿no? Cuándo es que la mujer puede ser tocada y cuándo no. Pero ella aparte de eso, ella también tenía algo más, que era, por ejemplo, antiguamente cuando las personas iban al cine, ¿sí? O al teatro, digamos, el espectador veía al artista de una manera, digamos, pasiva, ¿no? Como que no lo podía tocar, no se podía acercar, etc. Y entonces lo que intentaron hacer con este experimento fue que justamente esta caja funcionaba como las butacas podemos decir, del teatro, o la caja también funcionaba como lo que era el cine en ese momento. Entonces, claro, y las manos serían los ojos. Entonces, de esa manera era como que digamos, el espectador participaba de una manera más activa. Ahora bien, dejando esto de lado, ya volvemos a lo que fue la performance del artista Milo Moiré. Y bueno, como les decía antes, a veces, digamos, y ahora los invito a ustedes a que me dejen su opinión, porque claro, la definición de lo que es arte y lo que no es siempre va cambiando, ¿sí? Esto es algo muy difícil. Y también, digamos, estos límites en los cuales uno, digamos, no está rompiendo las reglas sociales, por así decirlo. Yo me acuerdo muy bien, por ejemplo, cuando estuve en países, ya sea budistas o musulmanes, como en el caso, no sé, de India, puedo decir Maldivas, o también Sri Lanka, en la cual siempre había un, digamos, no sé si decir un respeto, en el cual las mujeres estaban tapadas, los hombres también. Pero bueno, en definitiva, cuando nosotros, digamos, estamos aquí, en este caso en Europa, ¿no? Y aquí la artista Milo Moiré hizo estas dos representaciones, y una la hizo en Ámsterdam y la otra la hizo en Londres, en la cual, bueno, ella llegaba, o había otra persona también en una de las presentaciones, con un megáfono, y bueno, y empezaban a decir que durante 30 segundos ella se iba a dejar tocar, ¿no? Siempre si ella consentía que la otra persona lo haga. La idea principal, en el caso anterior que yo las había nombrado, era que, bueno, demostrar que una mujer puede ser tocada cuando ella quiere, ¿no? Y de esta manera es que ella lo representa a través del arte. Por ejemplo, con esta mirror box, ¿no? Que es una caja que tiene espejos. Como en el caso anterior, aquí también era lo mismo, eran 30 segundos en el cual las personas introducen sus manos, tienen que hacer un contacto visual con, en este caso de Milo Moiré, y de esta manera, una vez transcurridos los 30 segundos, termina el experimento, podemos decirlo así, ¿no? Y ella cuenta que la experiencia en la cual, cuando ella hizo la experiencia, fueron más de 100 personas que la tocaron a ella. Esto siempre, como digo yo, ¿no? Causa mucha controversia, porque yo creo que esto no sé si en América se podría hacer. La verdad que no me lo imagino, no lo veo ni en Estados Unidos, ni en Argentina, ni en Colombia, ni en Bolivia, no sé, no lo veo en ningún país que llegue un artista y diga, bueno,
durante 30 segundos ustedes van a poder tocarme y bueno, a través de lo que es mi consentimiento, ¿no? Está lloviendo. Así que, bueno, esto es algo que no sé, que me llama muchísimo la atención. Creo que es un tema delicado y me gustaría saber cuál es su opinión porque, digamos, como les dije antes, es un tema en el cual yo no me siento un experto. Digamos, a mí cada vez que viajo a un lugar me gusta conocer, me gusta siempre conocer un poquito del arte del lugar, también lo que es, por ejemplo, el tema de la historia. Y cuando nosotros tocamos este tema del arte, ¿no? Es porque, digamos, de alguna manera en las reglas sociales esto está permitido. Y esto te va dando pautas de, digamos, la libertad que hay en determinados países. No sé qué es lo que ustedes opinan, no sé si están de acuerdo conmigo, no sé si están de acuerdo con lo que hizo este artista, no sé si tampoco ustedes lo llegan a tomar como arte, ¿no? Pero bueno, de esta manera llegamos al final del video, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.